Bueno, pues yo creo que vamos a tener una semana con cierta emoción. Hay un par de eventos que son de bancos centrales y que podrían dar cierto juego, de manera que enfrentamos una semana que seguramente sea algo menos buena de lo que ha sido la semana pasada. Tengamos en cuenta que, tomando como referencia el S&P 500, por muchas dudas que haya con respecto a la inflación, que si los bancos centrales aciertan o no aciertan, que si los PIB salen un poquito peores de lo esperado o no, que si, en fin, al final dominan los resultados empresariales y las dos últimas semanas han sido muy buenas gracias a eso, ¿no? La semana pasada subió el mercado, como digo, tomando como referencia el S&P 500, 3 de los 5 días, y la anterior 4 de los 5 días. ¿Esta semana qué vamos a tener? Bueno, vamos a seguir teniendo resultados empresariales, ¿no? Pero es verdad que tenemos como último recordatorio en la memoria, pues Apple y Amazon, que son dos compañías de referencia y bueno, pues o las cifras han estado un poquito por debajo de lo esperado, o bien el guidance, la perspectiva que dan en cuanto a cuellos de botella y otras materias, pues no han dejado del todo a gusto al mercado. Y eso es lo que vamos a recordar para abrir esta semana en el frente corporativo, porque siguen publicando compañías, un par de petroleras potentes en Estados Unidos, como Chevron, Exxon, pero ya el flujo de resultados, yo diría que lo que es la parte que mueve realmente el mercado, tecnología, financieras en Estados Unidos, pues ya ha publicado, ¿no? Más o menos la mitad de las compañías del S&P 500 han publicado y los resultados han sido buenos, como digo, excepto Amazon y Apple, que es una pena que nos dejan un regustillo un poco raro para esta semana, ¿no? Y las referencias que tenemos esta semana pues son un poquito delicadas. De fondo, a lo largo de la semana vamos a tener datos de empleo americanos, ¿no? La encuesta ADP el miércoles y después el viernes la tasa de paro formal, que seguramente retrocederá una décima más de lo que viene retrocediendo hasta 4,7, y la creación de empleo no agrícola, los payrolls, etcétera. Pero todo el mundo descuenta que el empleo americano funciona bien, de manera que los datos pueden ser o buenos o normales y no se va a mover por eso, más o menos, el mercado, ¿no? Sería extremadamente extraño que de repente salieran datos malos de empleo americano, ¿no? El lunes, que estarán las bolsas abiertas, se publica el ISM manufacturero americano. También a primera hora y durante el fin de semana se habrá publicado el PMI manufacturero chino, que está al borde de los 50 puntos, es decir, si cae por debajo de 50 es contracción, si por encima de 50 es expansión. Tema delicado, vamos a ver cómo sale. Y el ISM manufacturero americano, que es lo mismo, el PMI manufacturero conceptualmente, pues va a retroceder un poquito, porque está en torno a 61 puntos, o sea, están niveles muy buenos. De manera que el lunes podemos tener algún dato de China un poco dudoso, pero ya sabemos que lo de China, si no es bueno, que no va a seguir siendo bueno, o mejor dicho, va a seguir siendo regularcillo, ¿eh? Pues lo de China queda un poco aislado del resto del mercado. Estados Unidos nos va a publicar un ISM manufacturero bueno, pero un poquito menos bueno que antes, y a lo largo de la semana datos americanos de empleo que van a ser buenos o normales, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las claves, ¿no? ¿Por qué digo que va a ser un poquito emocionante? Tal vez, pues porque el miércoles hay reunión de la Reserva Federal, el miércoles por la noche, a las 8 de la noche nuestras, y el jueves a las 13 horas, a mediodía, el Banco de Inglaterra. Entonces, dos cosas. La Reserva Federal el miércoles ya tiene que ir concretando. El programa de estímulos de compras de bonos, de compras de activos, que es en torno a 120.000 millones al mes, pues ya se sabe que lo va a ir reduciendo. Todo el mundo sabe, ellos lo han ido transmitiendo y el mercado lo descuenta, que primero irá reduciéndolo a cero y después ya veremos si a finales del 22 o en el 23 subirán un poquito tipos, si pueden permitírselo, pero que va a haber un proceso de reducción a cero de ese programa de estímulos, ¿no? La cuestión es que deberían empezar en noviembre o en diciembre, según la información que tenemos hoy, y que este miércoles, cuando se reúnan, pues lo lógico es que concreten si será noviembre, si será diciembre, y incluso cuánto irán reduciendo poquito a poco, ¿no? Esa es una información que, si no la dan, no si la dan, sino si no la dan, pues sería mala para el mercado. De manera que lo que podemos esperar es que la FED nos dé más información el miércoles. Eso es lo más probable. Y ahora el jueves es lo delicado, porque se reúne el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra tiene el tipo director en 0,10. Ya introdujo el paquete de estímulos en su momento de 895.000 millones de libras, pero no tiene un programa de introducción de estímulos constante como los otros bancos centrales, ¿no? De manera que su siguiente movimiento, si alguno, debería ser subir un poco tipos, ¿no? Tiene una situación muy especial, pero el enfoque es más hawkish en el sentido de que desde 0,10 igual mueve a 0,20 en algún momento. Y ese momento puede no estar lejano, de manera que como tiene esta reunión del día 4 y después, en lo que queda de año, tiene solamente otra reunión que es el día 16 de diciembre, pues esta reunión igual anuncia y el 16 mueve.
o no, pero que si hace algo va a ser en esa dirección. Y como el mercado yo creo que no está descontando demasiado esto, pues hombre, el Banco de Inglaterra no es el Banco de Noruega, que ya ha subido tipos, o el Banco de Corea del Sur, sino que tiene cierta relevancia y además visibilidad y impacta sobre la presión que puede recibir el BCE para ir haciendo cosas, ¿no? De manera que el jueves va a ser la clave, el jueves qué transmite o qué hace el Banco de Inglaterra, que yo creo que esto no está muy descontado. Y por eso a lo largo de la semana, entre que los resultados empresariales son menos potentes, que los datos macroamericanos buenos ya están descontados, que la Reserva Federal yo creo va a cumplir con el patrón y va a concretar algo más, aquí la sorpresa puede ser el Banco de Inglaterra. Y si el Banco de Inglaterra resulta que se pone un poquito más hawkish, yo creo que la semana puede ser divertida, entre comillas, en cuanto a que tenga más emoción y sea más difícil que las bolsas reboten, ¿no? Porque eso lo tendrán que encajar. Pero no hay que preocuparse mucho, porque el fondo del mercado sigue siendo el mismo, y además cuanto antes vayamos viendo que los bancos centrales van adaptándose a una situación nueva, pues mucho mejor. Lo único que ocurre es que durante la semana tal vez el Banco de Inglaterra pues frene las bolsas, si esto sucede. Y nada más, muchas gracias.